Entusiasmo y respeto les saludo y que para mí es muy importante y muy agradable iniciar un año con grupos como este, con gente que tiene un propósito claro y el corazón bien puesto y cuando veo gente así me lleno de entusiasmo, me lleno de ganas y deseo profundamente que las palabras que les voy a compartir puedan germinar y florecer en algo que realmente dé muchísimo valor y provecho para todos ustedes y al mismo tiempo pues que alguien más grande que yo, en quien yo deposito mi fe, ¿no? También me utilice como un instrumento para poderles contribuir. Dicho esto, vamos a comenzar y a mí me gustaría comenzar haciéndote quizá algunas preguntas que considero son muy importantes para que nos podamos observar. Quiero que mantengamos un diálogo y mientras estamos conversando tú y yo, empieces a preguntarte a qué le has estado prestando tu atención desde que inició esta pandemia al día de hoy. ¿A qué es a lo que le has estado prestando tu atención? ¿Cuáles son esas cosas que de repente te han estado llamando, de repente te han estado distrayendo, de repente te han estado aterrorizando quizá, ¿no? Creo que más de uno nos hemos visto sacudidos, no solamente en la parte en cómo hacíamos nuestros negocios, cómo hacíamos el trabajo, cómo nos relacionábamos, de alguna manera tantos cambios y esta amenaza, ¿no? Nos empieza a modificar la vida y nuestra atención se ve nublada. Cuando yo hablo de atención, me refiero específicamente a algunas cosas. Me refiero a qué es lo que estás observando con tus ojos, qué es lo que estás viendo. Estás viendo conflicto, estás viendo carencia, estás viendo pelea, estás viendo caos, estás viendo enfermedad. Y realmente es importante hacernos esta pregunta. Cuando también hablo de atención, hablo de tus pensamientos. ¿Qué es lo que tu mente, que mi maestra de meditación, Guru Mahishit Vilatsananda, le llama la gran mentirosa, ¿no? Porque a veces es nuestra aliada, pero a veces también es quien nos trae estos pensamientos de ego o quien nos trae estos pensamientos saboteadores, está diciéndote qué pensamientos están ahí. Probablemente tus pensamientos pueden ser preocupación o entusiasmo o la batalla interna que más de uno, que yo asumo que si estás aquí el día de hoy, nos vamos a poder identificar con esto, ¿no? Que más de uno estamos en este constante, ¿cómo le hago para mantenerme positivo? ¿Cómo le hago para seguir sonriendo? ¿Cómo le hago para sacar fuerzas? ¿Cómo le hago para contribuir al otro? ¿No? Que de repente se vuelve también un hábito y este pensamiento puede llegar a ser algo que cansa, que fatiga. ¿A qué le estás prestando tu atención? Tu atención es algo que es sumamente importante. Cuando nosotros observamos, pensamos, sentimos, estamos creando también nuestra realidad. Decía alguna vez alguno de mis pastores que cuando dice que Dios hizo al hombre y lo hizo a imagen y semejanza, nos dio también la capacidad de crear, nos dio también la capacidad de crear a través de nuestra conversación. Y nuestra conversación no solamente vive en nuestras palabras, también vive en nuestros pensamientos. En la teoría del coaching se habla mucho de Heidegger, que él dice que la vida ocurre en una conversación. Y él habla de esta conversación como la vocecita interna con la que tú estás platicando contigo todo el tiempo mientras estás hablando en la vida. Mientras estás viviendo en la vida. Esa vocecita que te dice, lo vamos a hacer, otra vez lo vas a hacer, seguro, la vez pasada te salió mal, ¿no? Esta vocecita que de repente te dice, híjole, no sé si debamos confiar o la crisis, vamos a invertir todo ahora en dólar, no sé, esa voz que de repente te pone en algunas ocasiones un poco disperso también. Cuando nosotros estamos hablando de atención, lo que quieres saber es que tu atención siempre va a producir algo. ¿Por qué? Porque tu atención es algo que desde pequeños siempre va a maravillarte. Pensemos en un niño pequeño que de repente ve algo que le gusta y que inmediatamente apaga todo lo que está haciendo para poner todo su foco. Y ese niño se vuelve completamente atractivo, se vuelve completamente llamativo en el sentido de toda su atención está siendo atrayente, todo lo que está haciendo está creando y jalando, invitando a la gente. De repente, cuando nosotros estamos observando pensamientos que no nos están ayudando, lo primero que queremos empezar a hacer es ver de qué manera puedo invertirlos, de qué manera puedo revertirlos. Y la manera más sencilla es asegurarme de ver cómo está mi emoción, cuál es la emoción que tengo. Este momento, ¿no? Esta pandemia, esta contingencia, todo este caos que ha ocurrido de alguna manera, lo que nos ha confrontado, con lo que nos ha estado confrontando es con el tema de la vulnerabilidad y con el tema de nuestra mortalidad. Definitivamente hemos tenido noticias tristes, más de una pérdida y creo que más de uno nos hemos visto impactados por esta enfermedad.
Y la parte más interesante es ver hasta qué punto nos hace sentir que estamos aquí para contribuir y la parte que nos hace sentir que también somos vulnerables, que también estamos de paso y podemos dejar una huella en la gente. Yo les decía, cuando nosotros vivenciamos el miedo, lo primero que queremos ver es que este miedo se magnifica porque no tenemos una amenaza como tal que sea perceptible ante nuestros ojos. La mayoría de las veces el miedo es al fracaso, al rechazo, a la quiebra económica, al no ser aceptado, qué sé yo. Pero aunque sea un miedo que podría ser una situación en particular, no nos está llevando a sentirnos vulnerables hasta en nuestra propia casa, vulnerables con nuestros propios seres amados, vulnerables en un espacio, como decía Patti al iniciar la sesión, ¿no? En el momento de integración. Aunque estemos al aire libre, de repente nos podemos llegar a sentir vulnerables porque no sabemos si este virus anda flotando por ahí, ¿no? Y al tener esta sensación de poco cuidado, de vulnerabilidad, de poca certeza, entonces aumentan nuestros pensamientos negativos. Nuestra atención empieza de alguna manera a jalarnos, a drenarnos. No porque exista ningún tipo de pensamiento negativo, simplemente es más fácil comunicarlo de esta forma. Y lo digo en el sentido de comenzar a observar, comenzar a ver tus pensamientos de una manera mucho más neutra. Cuando yo hablaba de esto y te decía lo de la gran mentirosa, te quiero contar algo. Es una historia que yo leí y que realmente me encantó y empieza de la siguiente forma. Dice que estaba un día una persona que era una persona muy sabia caminando por la playa y esta persona iba caminando y observando la belleza de todo lo que lo rodeaba. Y de repente empieza a ver que los animales empiezan a comportarse de manera muy extraña. Las aves vuelan, los animales empiezan a correr y empiezan a gritar estos animales a voces, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen las olas, ahí vienen las olas. Y entonces empieza a ver que vienen unas olas gigantescas como si fuera un tsunami y esta persona no sabe qué hacer. Entre todos estos animales, de repente está por ahí un león, de repente está por ahí un elefante y esta persona simplemente empieza a ver cómo reaccionan cada uno de ellos. Las olas llegan y empiezan a arrasar con todo a su paso, con todo a su paso. Mientras esta persona sabia está en el mar, está en las olas, primero comienza a resistirse, primero comienza a batallar y de repente empieza a ponerle atención a su mente. De repente comienza a ponerle atención a sus emociones y comienza a poner atención en su entorno. Primero que dice, mi mente está pensando que me voy a morir. Y después dice, mis emociones me dicen que tengo muchísimo miedo. Y después dice, pero si esto está ocurriendo, yo tengo una fe y una certeza en la vida. Y la vida quizá me va a llevar a algún lugar. Entonces dice que con esa como línea de pensamiento, con esa contemplación, lo que decide hacer es entregarse a las olas y fluir con el mar. Y en el momento en el que deja de pelear y deja de prestarle atención a sus pensamientos y a sus emociones, es un poco más fácil. En el camino se da unos golpes. Eso estaba definitivamente como una probabilidad. Pero en algún punto la marea empieza a ser mucho más tranquila, mucho más tranquila, mucho más tranquila, mucho más tranquila. Y entonces llega a un punto en donde ya puede estar mucho más calmada el agua, empieza a relajarse, las olas y el agua empieza a regresar. Y lo que empieza a hacer esta persona es que empieza a pues, un recuento de los daños, ¿no? Camina, va de regreso con otros animales y de repente empiezan y ven al primero y ven al elefante y el elefante está ahí y dice, no le hagas caso a esto y no entienden por qué. Y él dijo, claro, yo pensé que por mi peso, yo pensé que por mi tamaño, las olas no me iban a hacer nada. Y me aferré a mi mente, pero porque yo estuve haciéndole caso a mi mente y por más que quise hacer una estrategia, no pude y las olas acabaron conmigo. Y se despiden del elefante y comienzan a caminar y no encuentran al león y no encuentran al león. Y de repente cuando llegan ahí, pueden verlo que tiene la espina torcida y todos se empiezan a preocupar. Y lo primero que dice el león es, no culpes al mar, no culpes a las olas. Lo único que requieres ver es que yo quise pelear contra las olas. Lo mejor que puedes hacer es fluir y lo mejor que puedes hacer es prestarle tu atención a tu corazón.
Cuando te cuento esta historia, lo que te quiero decir es que nuestra intención siempre va a estar determinada por nuestra atención, no por nuestros pensamientos. Nosotros pensamos que nuestros pensamientos en ocasiones van a crear nuestra realidad, pero no siempre es así. ¿Cuántas veces has tenido un pensamiento positivo, una buena idea, un gran sueño y simplemente por pensarlo no va a ocurrir? Lo que realmente tiene esa chispa creadora que todos los seres humanos tenemos es nuestro corazón, es nuestro ser, es esta parte del espíritu que conecta, es el poder conectarnos con nuestra humanidad y alimentar nuestra intención, que en otras palabras es fe, y que si nosotros nos vamos a la etimología de fe, podemos ver que la fe es la plena certeza de lo que no se ve, el saber que aún aunque yo esté siendo arrastrado por una marejada, unas olas, un tsunami, algo más grande me sostiene, e inclusive depositar nuestra fe no solamente en algo más grande que sea yo, sino también en el ser humano. ¿Sabes? Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos todos nosotros para invertir y depositar nuestra intención y nuestra atención en algo que valga la pena. Qué bueno que seas una persona de fe, qué bueno que creas en la Virgen, qué bueno que creas en Dios. Entonces, sélo, porque si crees en eso, crees en virtud, crees en amor, crees en que hay gente allá afuera que está compartiendo y haciendo lo mejor. Qué bueno que tengas fe, porque entonces vas a saber que la persona de al lado es tu hermano y puedes esperar lo mejor de él y no importa si tiene faltas, iniquidades, errores, puedes poner tu otra mejilla y seguir contribuyendo al mundo. Cuando nosotros logramos invertir nuestro foco de atención y nos empezamos a enfocar en lo que funciona, también podemos ver que aunque estemos separados, requiere un poco más de ti el que puedas conectar con el otro, pero pensémoslo, las canciones, la plática, el hecho de estar haciendo esto también puede sentir a la gente. Yo escuchaba a Fausto cuando estaba hablando de esta noticia, ¿no? Del presidente fundador y de repente yo decía como, híjole, es tan sencillo generar una conexión con los seres humanos, no necesitamos estar cerca, lo único que necesitamos es estar atentos y empezar a crear a través de nuestra intención. Te quiero empezar a cerrar o aterrizar este mensaje de la siguiente forma. Atrévete a hacer una lista de intenciones y una lista de atención. Cuando me refiero a esto es un poquito confuso, pero es muy sencillo empezar de la siguiente forma. Una lista de intenciones es saber cuáles son tus metas y tus objetivos y qué es lo que quieres lograr este año. Y este año tienes una posibilidad muy grande para crear porque al final tenemos un montón de recursos. Y cuando hablamos de una lista de intenciones, son de alguna manera afirmaciones positivas, afirmaciones poderosas que te vas a estar recordando y repitiendo. ¿Qué es a lo que me quiero llevar a mí en este año? Me quiero llevar a entrenar mi mente a pensar en que yo soy bueno, en confiar en mí, en confiar en el otro, en esperar lo mejor de la gente, en saber que puedo contribuir y aportar a los demás. Puedo saber que tengo una gran capacidad de comunicación, de inspirar a los demás, en qué es lo que tú realmente te quieres enfocar para que entonces en eso empieces a trabajar y a cultivar cuáles son los recursos, los talentos que reconozco de mí que puedo poner al servicio para otro. Y al mismo tiempo, cómo puedo reconocer y conectar con la gente que está a mi alrededor, de qué manera puedo agradecer y hacerle sentir a la gente que están siempre en mis intenciones. Así como empiezas una junta con un protocolo en Rotario, si tienes un agradecimiento y tienes una canción, puedes hacerlo todos los días de tu vida, puedes hacerlo ante cada proyecto y puedes conectarte siempre con tu intención, con ese propósito, con ese para qué, con ese objetivo que a ti te gustaría crear. Realmente se vale pensar, se vale sentir, se vale tener miedo, se vale preocuparse. Lo que no se vale es que esas emociones te nublen el juicio o que eso apague tu luz, tu bondad. Siempre nos vamos a decepcionar o nos va a doler algo, pero lo más importante es que podamos soldar en luz y en amor. Creo que fueron 20 minutos los que se me asignó. Y tengo aquí el timer. Entonces, no sé si hubiera por ahí alguna pregunta. Sé que quizá te atiborré de información, pero algo que podría funcionar mucho es empezar a trabajar un poquito esta parte de cómo hacer la atención, cómo poderla girar hacia un lado o cómo poder hacer que tu intención se manifieste. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, con toda la disposición estoy aquí para servirles.